¿Qué pasa si los órganos encargados de limpiar toda nuestra sangre de repente se paran en seco? Hoy nos metemos de lleno en el fracaso renal agudo, una emergencia médica que puede aparecer en cuestión de horas. Vamos a desglosar qué es exactamente y por qué es tan importante entenderlo. Para que nos hagamos una idea de la seriedad del asunto, empecemos con una cifra que impacta. En pacientes que están en estado crítico, esta condición puede tener una tasa de mortalidad de hasta el 90%. Sí, como lo oyen, un número que deja claro por qué es urgente saber qué falla y por qué. Bien, para entenderlo a fondo vamos a seguir una ruta con 5 paradas clave. Primero, definiremos qué es. Luego, exploraremos sus 3 causas principales. Veremos cómo se diagnostica, analizaremos el tratamiento y, para terminar, repasaremos esos ajustes en la dieta que son, vitales para la recuperación. Venga, pues vamos a por ello. Empecemos por lo más básico de todo. ¿Qué significa exactamente eso de que los riñones fracasen de forma aguda? A ver, la palabra clave aquí es agudo. No hablamos de algo crónico que se va desarrollando con el tiempo, no. Hablamos de un deterioro que va a toda velocidad, que ocurre en horas o en poquitos días. Y claro, cuando pasa esto, los riñones dejan de hacer su trabajo de filtrado y los desechos se empiezan a acumular en la sangre. Básicamente, el cuerpo se empieza a intoxicar con sus propios residuos. Y ahora llegamos al núcleo de la cuestión. Para entender bien el fracaso renal agudo, hay que saber que existen, por así decirlo, 3 caminos diferentes que nos llevan a él. O sea, no todos los fracasos renales empiezan por el mismo sitio. Las 3 categorías son prerrenal, renal, que también se llama intraparenquimatoso, un nombre un poco más técnico, y posrenal. La forma más fácil de recordarlo es esta: un problema antes de que la sangre llegue al riñón, un problema dentro del propio riñón o un problema después, en la salida de la orina. Quédense con esta idea porque es la base de todo lo que viene ahora. Vamos con el primer tipo, que además es el más común, el prerrenal. El concepto clave es hipoperfusión. A ver, para que se entienda fácil. Imaginemos una fábrica que funciona perfectamente, pero a la que de repente, le cortan la línea de suministros. La fábrica, que es el riñón, está en perfecto estado, pero no le llega la materia prima, que es la sangre. ¿Y qué puede cortar ese suministro de sangre? Pues hay varias cosas. Puede ser una pérdida de volumen, por ejemplo por una deshidratación muy bestia o una hemorragia. También puede ser que el corazón no bombee con la fuerza suficiente. O incluso, ojo a esto, puede ser el efecto secundario de algunos medicamentos muy comunes. La idea principal aquí, y es muy importante, es que en el fallo prerrenal el problema no es el riñón en sí. El órgano está perfecto, está sano, pero no le llega sangre. Si se consigue que el flujo vuelva a la normalidad a tiempo, se puede recuperar del todo. Pensemos que el riñón está intacto, pero sediento. Bueno, ahora pasamos al segundo tipo, el renal. Aquí la cosa cambia. Aquí el problema sí está dentro del riñón. Puede ser que los filtros pequeñitos, los glomérulos, se inflamen, que los túbulos se dañen por falta de oxígeno o por alguna toxina, o que haya una inflamación general por una reacción alérgica, por ejemplo. Y nos queda el tercer tipo, el posrenal. Si el prerrenal era un problema de entrada y el renal un problema interno, el posrenal es, lógicamente, un problema de salida. La orina se produce bien, pero no puede salir del cuerpo porque hay algo que la está bloqueando. Hay un atasco. Las causas de este atasco suelen ser cosas que nos suenan bastante. El agrandamiento de la próstata en los hombres, una piedra en el riñón que tapona el conducto o una infección que inflama las vías y las cierra. Vale, ya conocemos las 3 vías, pero ¿cómo se sabe cuál de ellas está dando problemas? Aquí es donde empieza el trabajo de detective. Pasamos a la fase de diagnóstico. Mirad, aquí hay una pista que es fascinante. Algo tan sencillo como un análisis de sodio en la orina puede decirnos muchísimo. Cuando el fallo es prerrenal, el riñón, que está sediento, intenta retener a la desesperada todo el sodio que puede. Por eso, en la orina casi no aparece. Pero si el riñón está dañado, no tiene esa capacidad de retenerlo y lo pierde, así que los niveles en orina se disparan. Por supuesto, el diagnóstico es un puzzle. Incluye revisar todo el historial del paciente, mirar con lupa qué medicamentos toma, analizar la orina y la sangre buscando pistas y muy a menudo hacer una ecografía para ver cómo están los riñones por dentro. En los casos más complicados se puede necesitar hasta una biopsia. Bien, una vez que se sabe el tipo y la causa, ¿qué se hace? Pues el tratamiento va a ser tan diferente como lo son las causas. No hay una solución única para todo.
Este mecanismo es un ejemplo perfecto de por qué es tan importante revisar la medicación. Un fármaco súper común para la tensión, el famoso IECA, lo que hace es reducir una sustancia llamada angiotensina 2. Esto hace que el vaso de salida del filtro del riñón se relaje, baje la presión ahí dentro y, como consecuencia, baje la capacidad de filtrado. Para un riñón que ya está sufriendo, esto puede ser la puntilla. Por tanto, los principios del tratamiento son pura lógica. Si es prerrenal, porque falta líquido, pues se reponen líquidos. Si es posrenal, porque hay un atasco, se quita el atasco. Y en absolutamente todos los casos es vital controlar los líquidos al milímetro, quitar cualquier fármaco que pueda dañar más el riñón y ajustar las dosis de todo lo demás. El manejo de un paciente así es intensivo. Se controla cuánta orina hace hora a hora, se le pesa todos los días para ver cómo van los líquidos, se hacen análisis de sangre cada 2×3 para ver la evolución y se está súper pendiente de las constantes vitales y de cualquier signo de que se esté acumulando líquido. Y llegamos a una parte que es fundamental y además muy práctica: la dieta. Lo que se come tiene un impacto directo en la carga de trabajo de unos riñones que ya están al límite de sus fuerzas. Un riñón sano elimina el exceso de potasio sin problema, pero uno que está fallando no puede. Y tener el potasio alto es muy peligroso para el corazón. Por eso es vital limitar alimentos que, aunque nos parezcan muy sanos, son ricos en potasio, como los plátanos, las patatas o los tomates. Y con el fósforo pasa algo muy parecido. Los riñones dañados no lo pueden eliminar, y si se acumula puede causar problemas en los huesos y en el sistema cardiovascular. Así que toca también restringir alimentos como los lácteos, las carnes, las legumbres o los frutos secos. Y para terminar, una pequeña reflexión. Hemos visto que causas tan comunes como una simple deshidratación o el uso de ciertos antiinflamatorios pueden acabar desencadenando un problema tan grave. Esto nos lleva a preguntarnos si en nuestro día a día le damos a la salud de nuestros riñones la importancia que de verdad tienen.